La verdad no me acuerdo quién fue el que dijo hace un tiempo que los seres humanos somos unos borreguitos, unos corderitos, que todo nos creemos, lo que nos digan, lo que nos hagan, lo hacemos, lo que nos pidan que hagamos, lo hacemos, y ahí vamos, ahí va, los borreguitos a hacer lo que todo mundo dice. Y ahorita se nos está juntando la chamba, como decimos acá en México, con la mentada pandemia, con las mentadas vacunas, con el mentado encierro, y ahora de postre se les ocurre echar trancazos allá en Europa. Y la cantidad de basura que hay es inconmensurable. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros creen saber por qué. La verdad es que nadie sabe nada. Entonces, qué complicado es poder tomar alguna decisión, tener tranquilidad. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Quiero decir, estoy hablando de la guerra. No seamos parte tampoco de esta época de duelo mundial. Hay una batalla entre el bien y el mal y no sé qué, buenos, malos, para los espirituales y alucinados es así entre el bien y el mal. Para los terrenales son los buenos y los malos, los perversos, en fin. Pero se siente que es un duelo, que es el que estamos ahorita viviendo, incertidumbre, miedo. No podemos dejar que eso nos atrape, nos condicione y cambie nuestra manera de vivir. Qué lástima que está pasando esto. No nos está tocando a nosotros. Entonces no es un problema nuestro, pero sí podemos ayudar a difundir la buena vibra, como se dice, los buenos deseos para ayudar a cambiar todo esto. Pero no podemos ser víctimas de algo de lo que realmente no somos, no tenemos culpa y no tenemos nada que ver con esta condenada guerra. Y nos hacen partícipes y a través de esto, a través de esta manipulación de información, nos están haciendo partícipes y nos están involucrando a todos. Y eso no lo podemos permitir y eso está en uno mismo evitarlo. Las vacunas, pues sí, puedes no vacunarte y ya, o sea, pero si tienes que viajar y si tienes que hacer esto y si tienes que hacer lo otro, porque es parte de tu trabajo, porque de eso depende que veas o no a tu familia, porque de eso dependen cosas importantes, pues te vacunas. Entonces, parece que somos un experimento de quién sabe quién. No voy a decir porque la verdad también hay muchas teorías de, ay, que los reptilianos, los arturianos y los draconianos y no sé qué. No sé. Mira, hasta no ver, no creer. Puede que sí, puede que no. Puede que simplemente sea esa mal llevada naturaleza animal que tenemos. Y digo mal llevada porque los animales actúan por instinto. Nosotros no, nosotros ya le echamos vueltas, razonamos las cosas y las hacemos a nuestra conveniencia. Entonces eso está canijo, porque nos llevan entre las patas a muchos. Y pues, ¿qué hay que hacer? Pues, esto, esta de aquí arriba, se debe usar pues nada más para trabajar. Entonces la cabeza no es el mejor consejero que podemos tener. Entonces, el mejor, el otro cerebro que tenemos está aquí. Este es el bueno. Entonces, creo que debemos buscar acá adentro qué sentimos, qué creemos, porque la cabeza escucha, ve, huele, siente y lo interpreta la mayor parte de las veces dentro de lo negativo. Entonces, cuando es de acá, siempre es positivo.
No hablo de amor, de telenovela, de película. No, este es un amor muy real, un amor a nosotros. Entonces, con esto de que qué podemos hacer en estos tiempos de guerra, pues no podemos ir a echar balazos, echar cañonazos. No, claro que no. Nadie lo va a hacer. Nadie en su sano juicio lo va a hacer. En, todos hemos sentido, cuando entramos a una habitación, que hay cierta energía, digamos. Podemos entrar a una casa donde hay una fiesta, se siente esa energía. Entras a un estadio y hay esa energía, ¿no? Entras a un templo y también hay esa energía de tranquilidad, de... Pues todo lo que pasa en tu casa, y esto en alguna ocasión se me había ocurrido decirlo, lo que pasa en tu casa pasa en la colonia, pasa en la ciudad, pasa en el país. Todo lo que pasamos aquí con los hermanos, esta guerra fácilmente se puede, ¿cómo se dice?, comparar con un pleito entre hermanos. Putin tiene sus cosas y él es el que dice, punto. Es una persona. Y claro, siempre tienen su gabinete. En fin, no me quiero salir del tema. Entonces, así como sentimos la energía en un estadio, ahorita estamos sintiendo la energía en el mundo. Es lo mismo. La misma energía que podemos sentir en nuestra casa, en nuestro cuarto, en la sala o en el salón de clases. El mundo es igual, todo es igual. Entonces, magnificado, por supuesto, pero a final de cuentas, todos, hay una teoría que dicen que todos somos uno, todos estamos conectados y yo creo que sí, porque en este momento todos estamos con esa tensión. Eh, la proliferación de los famosos chistes que ahora les llaman memes eh, es también ridícula, absurda, nos hacen burlarnos, nos hacen reírnos de cosas que son muy serias. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que está en nuestras manos hacer es nosotros tranquilizarnos, nosotros ser felices, ser contentos, realizar lo que sabemos, lo que es nuestro, lo que sabemos hacer, porque es la única aportación que podemos hacer al mundo. O sea, suena ridículo decir que tu actitud va a cambiar las cosas del mundo, pero si somos suficientes, si hay suficientes de nosotros haciendo esto, por supuesto que sí, por supuesto que va a suceder. No es reírse, no es burlarse, no es estar divertido, es estar feliz con uno mismo, con las decisiones que uno hace, con la forma de vida que uno tiene, y procurar que esta felicidad sea expansiva en tu familia, no más allá, con tus cercanos, con tus amigos, y eso se va haciendo como una ola, hasta que llegue a lugares que no pensamos, porque sí, así es la cosa, sí sucede. Lo que pasa es que, pues también hay que creerlo. Así como nos reímos, así como nos burlamos, así como las selfies, así como nos promovemos, pues yo creo que hay que promover pues la felicidad y el apoyo moral con, con todo lo que se pueda, porque en verdad lo podemos hacer contagioso. Entonces, empecemos con uno mismo, con uno mismo. Si uno no está en esa condición, no lo puedes compartir o no lo puedes lograr en tu familia siquiera. Entonces, tenemos que trabajar en nosotros, en dejar esto para el trabajo y usar esto siempre.